con el doctor Diego Alejandro Quiroga, quien nos va a hablar de migración y VIH en Colombia, situación, intervenciones y costos directos para el sistema de salud. Gracias, doctor Diego, de nuevo. Bueno, muchas gracias, doctor Jairo. Bueno, vamos a hablar entonces de migración y VIH en Colombia. Para muchos será un tema bastante espinoso, mucha tela que cortar. Hemos tratado de resumirlo, pero ante todo la recomendación es que cada contexto en que se desarrolla la migración es muy particular. Cada situación, tanto para las diferentes regiones de Colombia, tiene unas particularidades en los temas de migración. ¿Por qué emigran las personas? De acuerdo a lo que nos informa ACNUR, las personas pueden migrar, y en este caso, en temas de migración del fenómeno migratorio venezolano, que básicamente se puede considerar como una migración forzada. Las situaciones por las que migran estas personas están relacionadas con temas de violencia, la inseguridad y las amenazas que se pueden estar viviendo, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, y especialmente aquí servicios de salud sexual y reproductiva, entre los que se destaca el acceso a servicios para la anticoncepción o planificación familiar y los servicios para la atención del VIH-Sida. ¿En qué condiciones migran estas personas? Los datos que nos han mostrado, lo que nos dice migración y lo que nos dice el NUR, migran sin ningún tipo de documentación. Una gran proporción de migrantes lo hacen sin ningún tipo de documentación o permiso para permanecer regularmente en los países cercanos. Carecen de acceso formal a los derechos y servicios básicos del país receptor, y básicamente se debe y se explica por no tener una documentación. Y en este contexto de migración, también estas personas que migran se ven expuestas a unas vulnerabilidades, especialmente por las condiciones en que se encuentran. Especialmente se ven expuestos a explotación laboral, a explotación sexual y comercial, al tráfico de personas, ¿cierto? También están expuestos a contextos de violencia, a discriminación y a xenofobia. ¿Qué nos dice y qué nos recomienda la evidencia? Primero, pues que casi siempre hay una discrepancia entre lo que puede tener un país receptor relacionado con un enfoque de la salud y basado en derechos. Una cosa es que el país o la región receptora o la localidad receptora promulgue y tenga unas políticas basadas en derechos, y otras que realmente hay una concreción entre el acceso a los servicios de salud de estas poblaciones migrantes. Y esto, digamos, como reflexión de lo que puede también estar pasando en muchos países de la región, y especialmente en países como Colombia, que se ha visto afectado por el fenómeno migratorio. También que nos muestra la evidencia que hay disposiciones legales o marcos normativos poco claros en todo lo que tiene que ver con la política de migración, y especialmente en países de bajos y medianos ingresos. Estas disposiciones poco claras en los aspectos normativos, lo que también se correlaciona con esas dificultades para acceder a los sistemas de salud, y especialmente a los servicios de salud sexual y reproductiva en particular. Y también, digamos, con este tema migratorio, lo que se ha encontrado es que muchas agencias o muchas instituciones no gubernamentales entran a participar en la ayuda a la población migrante. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? ¿Qué se documenta? Que estas estrategias básicamente no abordan explícitamente aspectos claves de la salud sexual y reproductiva. Y en general, si lo hacen, se pueden limitar, lo que se ha visto, en lo que se ha publicado, se puede limitar a temas de abordaje como la atención materno-perinatal, y en el caso también del VIH, específicamente hacia apoyos o colaboraciones ligadas solo a la detección del VIH. ¿Qué sería el ideal? De parte de estos apoyos y colaboraciones de las agencias de cooperación, lo que dice la agencia es que entraran a apoyar a los países en el financiamiento, el aseguramiento
o en la prestación de los servicios de la salud. Caso particular, digamos, aquí en Colombia sí hay agencias de cooperación que han entrado a participar directamente en la prestación de los servicios de salud. También que nos muestre la evidencia que hay unos costos estimados para la atención en salud de migrantes que si llegan a seguir de manera irregular en los países receptores van a tender a aumentar con el tiempo y asimismo van a tener un impacto negativo sobre la salud y los resultados en salud de estas poblaciones que se encuentran de manera irregular. También que si no hay un seguro médico o no hay una prima de aseguramiento, no hay una financiación por parte de las comunidades receptoras o de los países receptores, ¿cierto? Las probabilidades de contacto que tienen con el sistema de salud de estas poblaciones migrantes son básicamente nulas, escasas. Y esto también se ve correlacionado con el acceso a las probabilidades a que se puedan acceder a una prueba, por ejemplo, para el tamizaje en VIH. Otra recomendación es que los migrantes infectados por el VIH son especialmente vulnerables a factores que incluyen la falta de acceso directo a los servicios de salud, como lo estamos viendo. Digamos, eso depende de los mecanismos en cómo el país empieza a regular el acceso a los servicios, pero aquí la recomendación fuerte que hace la evidencia y de las experiencias especialmente que se han vivido de fenómenos migratorios, especialmente en Europa, es poder garantizar el aseguramiento y la financiación del aseguramiento en salud de las personas migrantes en los países receptores. Y una recomendación también que se hace en el marco de las metas 90-90-90, como lo veíamos anteriormente, es focalizar este seguimiento a las metas también en las poblaciones migrantes. Esto es sumamente clave, especialmente porque estas poblaciones migrantes, como lo dijimos anteriormente, se encuentran en unos contextos de vulnerabilidad específico y esto lo que hace es aumentar el riesgo de infección por VIH, especialmente en las poblaciones claves. ¿Cuál es la situación de la población migrante en Colombia? De acuerdo al informe de Migración Colombia de mayo del 2020, ¿cierto? En Latinoamérica, Colombia es el primer país receptor de población migrante de origen venezolano. La proporción de migrantes venezolanos según la población de Colombia de aproximadamente 50 millones de habitantes es de 3.4%. A mayo 31 del 2020 se habían registrado 1.764.883 venezolanos. De estos en situación regular, o sea, que tenían básicamente sus documentos, eran 763.411 personas y más de 1 millón de personas estaban en situación irregular. Lo que veíamos, y se correlaciona mucho con lo que dice ACNUR, es que la mayoría de esas personas se desplazan o migran sin documentación a las comunidades receptoras y países receptores. ¿Cuántos casos de personas migrantes con VIH se han notificado en el país? De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en su último reporte del año 2019, 15.908 casos se han reportado. Para el año 2019, esto ascendía a una tasa de 30 casos por cada 100.000 habitantes. Si cogemos esos 15.908 casos, probablemente tengamos una prevalencia del 0.9%. En Colombia la prevalencia es menor al 0.5%. Hay que indicar que la prevalencia puede ser incluso aún mayor en población migrante. En algunos estudios y en algunas recomendaciones llegan a estimar una prevalencia incluso cercana al 2%. ¿Cómo se concentran esos casos de VIH en población migrante en Colombia? El 80% es en hombres, 19% en mujeres, 1.6% en gestantes. El principal mecanismo de transmisión explicado es el sexual, 98.4%, seguido de personas que se inyectan drogas, 0.4%, y transmisión madre a hijos, 0.4%, con 64 casos. Por grupos de edad, ¿dónde se están concentrando los mayores casos de VIH en población migrante? Especialmente en el grupo
de 35 a 44, un 17.9%, 37% en el grupo de 25 a 34 años y un 25% en el grupo de 15 a 24 años. Y está encerrado en un círculo porque aquí, digamos, y de acuerdo a lo que veíamos anteriormente, con los años de vida ajustados por discapacidad y años de vida perdidos por discapacidad, preocupa mucho que esta población tan joven tenga una alta prevalencia del VIH, con un 25.3% que explican los casos de VIH. Y esto, digamos, en algunos temas fundamentales como el aprovechamiento del bono demográfico para el país puede tener unas repercusiones, especialmente en lo que implica tener personas tan jóvenes con casos de VIH en el país. Así que también, digamos, la priorización como se debe hacer es focalizar y buscar en estas poblaciones jóvenes a partir de los 15 años en adelante y haciendo una búsqueda mucho más activa en estos grupos de adolescentes y jóvenes. Por entidad territorial, ¿cómo se distribuye esta tasa de casos de VIH por cada 100.000 habitantes? Antioquia con 34 casos por cada 100.000, Barranquilla 44 casos, Bogotá 40 casos, Cartagena 36 casos por cada 100.000, Casanare 25 casos, Bogotá, Cesar 28 casos por cada 100.000, Córdoba 36 casos por cada 100.000. Norte de Santander, como departamento de frontera, 30 casos por cada 100.000. Quindío, 49 casos por cada 100.000 personas. Risaralda, 48 casos de VIH en población migrante por cada 100.000. Y Valle, 40 casos por cada 100.000. Digamos, estos casos, estas regiones que fueron nombradas son las regiones con el mayor número de casos, las tasas más altas de casos de VIH en población migrante. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y las intervenciones que se han recomendado y que en ese ejercicio está avanzando Colombia? Una de esas recomendaciones es que haya políticas en salud fuertes que realmente garanticen la protección en salud, el aseguramiento en salud a la población migrante, y hay unas experiencias, especialmente en Costa Rica y Chile, aquí en la región, donde se hacen unas recomendaciones y donde se están obteniendo unos resultados fuertes en temas de garantizar el aseguramiento a la población migrante. Otras, digamos, intervenciones que se han venido desarrollando en estas experiencias es hacer procesos de regularización o formalización temporal con acceso a salud. Y aquí es especialmente lo que ha venido haciendo Colombia, especialmente focalizando y garantizando el acceso a unos servicios prioritarios, especialmente la atención de urgencias y la atención materno-perinatal. También, digamos, hay unas recomendaciones de cómo ir garantizando progresivamente la atención en salud, desde la atención de urgencias hasta la atención de poblaciones prioritarias. Hay unas recomendaciones de hacer también unas intervenciones con enfoque diferencial, eso que implica para el caso del VIH, especialmente todo lo que implica el abordaje de los temas de estigma y discriminación en población migrante. Otras recomendaciones es incluir a las organizaciones de base comunitaria, y Colombia tiene bastante experiencia en ese tema, en lo que ha venido desarrollando con el proyecto del Fondo Mundial, del Ministerio de Salud y en territorio. ¿Por qué es clave las estrategias de base comunitaria? Porque esto va a permitir, lo que ha demostrado es que permite y facilita el acceso, al aseguramiento, pero también el acceso a medicamentos. También es fundamentalmente clave en temas de cooperación internacional, lo que se ha venido registrando, las ayudas humanitarias, las intervenciones en salud. Especialmente hay unas experiencias claves, y es cuando un cooperante entra a participar no solo en la entrega de insumos como se veía en las recomendaciones de la evidencia que se hacían parcialmente, sino cuando entra de lleno a participar en la prestación de los servicios de salud
digamos, a integrarse a los sistemas de prestación y calidad de los servicios de salud. Y un ejemplo de eso para Colombia es lo que ha venido haciendo HF como agencia de cooperación al integrarse en la prestación de los servicios de salud y no solo a garantizar, digamos, el acceso a pruebas de tamizaje, sino a todo lo que ha tenido que ver con la prestación de los servicios de salud. Por una parte, permite, digamos, que se financie esa atención con otros recursos diferentes a los que tendría que invertir el sistema de salud, pero también haciendo la gestión para mejorar el acceso a la población migrante con VIH. También aquí hay que recordar, y esto es clave, que una de las, digamos, barreras que a veces se retoma, y es que en Colombia el esquema de primera línea de atención para el VIH es muy diferente al esquema de atención que usa Venezuela. La mayoría de estas personas migrantes venezolanos con VIH tienen en su primer esquema de tratamiento medicamentos que usan dolutegravir. En Colombia el dolutegravir no está incluido como primera línea de atención. Entonces este ejercicio de poder garantizar esta atención y este financiamiento también ha sido parte del apoyo de la cooperación internacional en la gestión y en la entrega de medicamentos que incluyan este componente como dolutegravir para garantizar el acceso a la población migrante. Otros ejercicios que viene haciendo el Ministerio de Salud y que se anotan en la reproducción de marcos normativos, especialmente lo que tiene que ver con la resolución 3015 del 2017 al incorporar el permiso especial como documento válido en la identificación de los sistemas de información del sistema de protección social. Esto que nos permite hacer seguimiento de cuáles son las personas atendidas en condición de migración en los servicios de salud. También el otro componente es lo que ha establecido el Ministerio a través de la atención de urgencias de personas migrantes que se reguló a través del decreto 866 del 2017. Y aparte, digamos, en la expedición de este marco normativo se han garantizado, digamos, la destinación de recursos a las entidades territoriales para el financiamiento, para contribuir al financiamiento de la atención de urgencias. Tenemos un registro que en el año 2018 la ADRES hizo un giro de 60.000 millones a las entidades territoriales para apoyar la atención de la población migrante. Sin embargo, hay que entender que las estimaciones del gasto, de lo que implica la atención, no solo en VIH a la población migrante, supera el ejercicio de lo que viene destinando el gobierno nacional. Y esto implica entonces analizar cuáles son las mejores formas de poder garantizar el acceso a la salud de la población migrante y teniendo en cuenta lo que dice la recomendación de la evidencia, la vía más expedita sería garantizar el aseguramiento de la población migrante. Financiación y costos, esto es fundamentalmente clave y es para recalcar diciendo que la atención integral del VIH se garantiza únicamente para las personas que han logrado acceso al sistema de aseguramiento en salud. Esto, digamos, para los que están afiliados al sistema contributivo o al régimen contributivo o al régimen subsidiado. No obstante, cuando se analiza eso que estamos viendo en lo que se reporta en el registro individual de prestación de servicios, por ejemplo, para el año 2018 se habían atendido 695 personas, para el 2019 1.613 personas y para el 2020 1.570 personas. Esto más o menos es el 10% de las personas que tenemos estimadas y que han sido notificadas con VIH en Colombia. Otro gran porcentaje, más o menos unas 3.000 personas, están siendo asumidas por agencias de cooperación con unos esquemas, digamos, y unas lecciones aprendidas de cómo implica mejorar el acceso al tratamiento antirretroviral. Ya lo explicamos cómo algunas agencias de cooperación se han incorporado directamente en la prestación de los servicios de salud, adaptando las normas de calidad en la prestación de los servicios. Aún así, pues todavía nos falta y tenemos una gran brecha en garantizar el acceso completo de estas personas que están siendo diagnosticadas con VIH. Entonces se plantea dos escenarios
el escenario de la recomendación de ir vía aseguramiento, y esto es, digamos, un escenario simulado. Si nosotros tomáramos la prima de aseguramiento, o sea, la unidad de pago por capitación anual que se reconoce para las personas que están en el régimen subsidiado, que es de 829.526 pesos, y afiliáramos a la población migrante que nos falta alcanzar a través del sistema, tendríamos que garantizar el aseguramiento de 14.462 migrantes que viven con VIH actualmente en el país. Esto implicaría un gasto en salud de más de 11.000 millones de pesos, casi 12.000 millones de pesos al año, 3 millones de dólares al año, puede ser muy alto para el sistema de salud, pero al compararlo como se viene haciendo rutinariamente, lo que implicará la atención del evento per se de la... 5 minutos. Ok, ya voy a acabar, esta es la última diapositiva. Muchas gracias, doctor. De lo que implica la atención por VIH, tendremos un costo promedio de la atención ambulatoria de los 14.462 migrantes que supera los 70.000 millones de pesos. Y aquí solo es el panorama para evaluar de cierta manera cómo vía aseguramiento, de acuerdo a lo que nos recomienda la evidencia, podría ser mejor en responder a las necesidades de la población migrante, especialmente la población migrante con VIH. En eso se trabaja, hay dos, digamos, COMPES que se vienen trabajando para garantizar el financiamiento de eso, y es lo que viene tratando de hacer el Ministerio de Salud. Resumiendo, nos queda, digamos, mucho por tratar de mejorar los temas de gestión del riesgo con la población migrante, pero también evaluar cuál sería el mejor mecanismo para responder a las necesidades en salud de la población migrante, teniendo en cuenta sus particularidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quiroga, por compartir estos datos con nosotros. Tenemos tiempo para algunas preguntas. La primera sería, Colombia estaba adelantando un proceso fuerte de mejoramiento en vigilancia y control. La vigilancia y control fue uno de los talones de Aquiles por un tiempo para el sistema de salud con el modelo colombiano. Y llegó un punto en el cual los entes territoriales lograron mejorar mucho la exigencia de calidad a IPS y a EPS, verificando que se cumpliera con ciertas condiciones. Pero en el momento en el que aumentó la migración, y particularmente de personas que vienen sin aseguramiento, este proceso de exigencia de calidad se vio gravemente afectado, porque son personas que básicamente no tienen un doliente al cual se le puede hacer una clara exigencia en cuanto a atención de calidad. Entonces la pregunta sería ¿cuál ve usted, con su amplia experiencia, que podría ser la solución? Teniendo en cuenta que asumir el costo del manejo de estas personas definitivamente sería fuerte en la parte económica para el país, pero en la medida que son enfermedades transmisibles de interés de salud pública, el no manejar estas personas va a llevar a enfermedad directa de personas colombianas. Claro que sí, creo que es importante no olvidar, digamos, los compromisos que tienen los prestadores en salud, de la garantía de la calidad en la prestación de los servicios a las personas que viven con VIH, eso es fundamental. Creo que es parte también de retomar un tema de negociación cuando se atienden a las personas con VIH, especialmente aquellas personas que hacen parte de migrantes en situación pendular, es decir, de los que van y vienen de Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela. Esto para garantizar, digamos, los procesos de adherencia, y es muy importante que se evalúen esos temas de posibilidad de la adherencia al tratamiento antirretroviral. Eso es clave para efectivamente evitar y hacer un control mucho mejor de esas metas 90, del segundo 90 y del tercer 90, que van a incidir, digamos, esos procesos de adherencia van a incidir realmente en el control de la infección. Gracias, doctor Quiroga. La otra pregunta que nos envían es de Liliana Andrade. Ella es directora de AHF en Colombia y nos cuenta que es una entidad que otorga atención integral a migrantes irregulares con VIH en Colombia de forma gratuita, que tienen más de 1.400 personas, nos comparte.
y dice que desde el punto de vista de su entidad, ellos han ofrecido desde el inicio pagar por aseguramiento en salud de los migrantes positivos. Y ella quisiera saber si se conoce algún plan del ministerio para abogar por un proceso como este. Se interpreta que lo que ella propondría es que se lograra pagarle al sistema de salud del aseguramiento colombiano por estas personas, tal vez en lugar de asumir los pagos completos por la atención de ellos. Muy excelente la pregunta de la doctora Andrade. Efectivamente, y como lo hemos visto, eso es lo que recomienda la evidencia, que las agencias de cooperación se vinculen en la participación del financiamiento. Actualmente, como los había mostrado anteriormente, hay dos COMPES que están, digamos, tratando de evaluar cómo se puede garantizar el financiamiento del aseguramiento de la población migrante. Parte de ese ejercicio es lo que se viene a tratar de considerar cuáles poblaciones se afiliarían primero. Y ahí, digamos, hay una prioridad sobre la población migrante con VIH. Creo que estas experiencias también de lo que tiene AHF con la prestación de los servicios de salud en población migrante, al vincularse como institución prestadora de servicios de salud, digamos, da cuenta de esas lecciones aprendidas que se deben tomar para seguir mejorando la calidad en la prestación de la población migrante. Efectivamente, como dice la doctora Liliana, hacia eso tenemos que llegar a tratar de buscar fuentes de financiamiento. Podríamos, digamos, ya directamente con el ministerio, pues concertarlo, cómo sería ya el apoyo que propondría la doctora Liliana Andrade. Muchas gracias, doctor. De esta forma terminamos la presente sesión. Un agradecimiento al doctor Segura por la participación en la coordinación de esta reunión, al doctor Beltrán, al doctor Diego Alejandro y a la doctora Posada por compartir con nosotros esta información tan actualizada y útil. Desde luego queda uno preocupado por el desarrollo que están teniendo estas cifras. Y se resalta claramente que es mucho lo que tenemos por trabajar en un escenario en el que Latinoamérica no se comporta tan bien como el resto del mundo en este tema y en el que además Colombia tiene el reto de manejar personas migrantes, lo cual es un reto más bien nuevo para el país. De nuevo, muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias a todos.